recuerda al final. Los riñones. Hagamos una recapitulación de conocimientos. Riñones y hígado. Uréteres. Uréteres, vejiga. Uretra. Pipí. Diferencias entre especies. El ancho de la uretra, la ancho del ancho. Siempre tiene una uretra más ancha, exactamente. ¿Qué? Y eso tiene alguna consecuencia en el caso de que Los machos son más propensos a tener. Las hembras tienen la uretra más las ancha. hembras. De varias infecciones. ¿Qué más? Bueno, que pero resultando el hueso peniano, por lo que pasa. Eso tenía, pero ya me generó una posible sitio de obstrucción, exactamente. ¿Qué más? Anatómicamente hablando. En los perros, los machos tienen la curvatura. La F. Ese peniano, ¿a eso te refieres? Ajá, o sea, de. La infección sigmoide del ese peniano. Ajá, entonces ahí puede generar también. ¿Qué más? Formas del riñón, ¿cuáles eran las formas del riñón? En caballos era como una como triangular. ¿Quién tiene forma de frijol? ¿Quién tiene forma de frijol? Perros. ¿Correcto o incorrecto? Es normal que el multivolado era Ovinos. Ajá. tiene formas corazones de caballo. Triangular, exactamente, sí. Caballos. ¿Cómo era el del gato? ¿Cuál era la particularidad? Que tenía estrías. ¿Tiene estrías? ¿Qué más? Entonces, que tiene forma de rubia. El cerdo tiene forma ovalada. ¿Quién es forma de luz de frijol? Ahora se piensa que hay una lista. Perro. ¿Quién más tiene forma de frijol? Sí, cerebro. Pegando la gallina ahora con la gallina. ¿Quién más tiene forma de frijol? Menos las gallinas. ¿Qué formato tiene el riñón de las gallinas? Para que me acompañe de la duda. La llama perfecta, pegada. Eran 3 lóbulos. Era trilobulado, ¿verdad? Y está pegado, adherido. Impregnado de mis espacios intervertebrales. ¿Qué otras especies tienen forma de rubia? Oveja ahí. Los pequeños rumiantes y los perros tienen forma de frijol, la rubia, ¿verdad? En los caballos es una forma triangular, parece como un corazón. El rumiante, el bovinos, perdón, un trilobulado. ¿Y cuál es el color normal del riñón? Un marrón, ¿verdad? Ahora, entonces el gato tenía, además de estrías, ¿cuál era la otra diferencia? Que era como rosadito, Era como ¿no? rosado, eso por ahí. Ahora, desde el punto de vista, el guión, se lo sabe con fuerza, pero también tiene que ser marrón. Ahora, ¿por qué el riñón tiene esa coloración? ¿Por qué el riñón se ve marrón? Para la cantidad de sangre. Por la ¿Qué más? Partes del riñón. nefronas, La cálices, cápsula. Hay dos cápsulas. ¿Cuáles eran las dos cápsulas? cápsulas renales. La cápsula renal, exactamente, es el tejido fibroso y envuelve directamente el órgano. ¿Y cuál era la otra cápsula? Uy. No sé cuál es el nombre de cada una, pero hay una que es como externa y que tiene el tejido del pozo y Ah, otra que la está del pozo. más pegada al órgano. Recuerden que el riñón, siempre lo vamos a ubicar en el riñón sublumbar, ¿verdad? Y recuerden que los riñones no tienen un ligamento que los mantenga sostenidos, no tiene un meso, no tiene un ligamento como tienen los ovarios, no tiene ligamentos como el estómago. Por eso tiene tanta flexibilidad, ¿verdad? ¿Quién lo mantiene en su posición? Básicamente, la cápsula adiposa. Entonces, es normal encontrarse tejido adiposo alrededor de los riñones, ¿verdad? Que no es una patología. Y esa cápsula adiposa es el que le mantiene la posición sobre la región sublumbar. Es asunto. Yo quito toda la grasa, saco el riñón, que es el riñón más investido por otra cápsula, que es la cápsula, que es tejido fibroso, que lo reviste externamente. Ahora, si yo corto el riñón, ¿qué me encuentro por dentro? ¿Cómo lo subdividíamos para hacer las partes? La zona medular. También ya está haciendo el trabajo. Parte de los materiales, pues. Tienen computadoras, ¿eh? Que están escribiendo en la computadora. Yo estoy escribiendo mi presentación.
¿Qué más? Transporte, ¿qué me encontraba en el riñón? La corteza. ¿Ah? La pelvis renal. ¿Ah? Los cálices renales. ¿Ah? Las pirámides, sí. La región cortical y la región medular. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más recuerda? ¿Cuál era la estructura funcional del riñón? La nefrona. La nefrona. ¿Y cuáles eran las partes de la nefrona? El glomérulo. ¿Ah? El El glomérulo. glomérulo, Los túbulos. los tubos, El arco de el lado proximal, el lado distal, el arcadene Los túbulos. y el colector. El colector. ¿Verdad? Entonces el colector, y las microgotas de orina que fabricaba las iba presentando en los cálices renales. ¿Está claro? ¿Cómo se da la filtración? ¿Recuerda? Voy para atrás primero. ¿Cómo se ha constituido el glomérulo? ¿Para qué servía el glomérulo? El glomérulo, los vasos sanguíneos tienen como Ese era como que devolvía las partículas más grandes, o sea, que podían volver a reutilizar y solo para. En azul, era para dar partículas grandes que luego tienen que ser reabsorbidas. ¿Qué más? Un túbulo que se puede reabsorber. A través de los tubos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Estos? ¿Algún comentario que escuché? es que los vasos sanguíneos que tienen el glomérulo, por la perfusión que llega, por la presión que llega ahí, sirven como filtro porque tienen como agujeritos. No deja pasar la sangre, pero sí deja pasar Ajá. el plato. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo estaba constituido el glomérulo? ¿Qué recuerda? Con la cápsula de hojas. Guardemos los papeles. Deberías hacer un repaso para el cerebro les funcione un ratito más. La Yo cápsula le voy a atacar lo más tarde volvemos a hablar. Los grupos que piensan. ¿Ah? Una arteria diferente y una diferente. ¿Qué significa diferente y diferente? Que la sangre y la diferente era la que la sacaba, exactamente. ¿Y cuál era el tipo de tutela? ¿Qué significaba fenestrado? Unos super huecos por donde sale literalmente todo. ¿Qué es lo único que nos sale del vaso sanguíneo dentro del glomérulo? Básicamente células y proteínas de gran tamaño, ¿verdad? Pero todo lo demás pasa. ¿Por qué? Porque el glomérulo es poco selectivo. Si cae por el hueco, pasa. Entonces, ¿qué podía pasar por esos huecos? Los fármacos, los metabolitos, sí. De sustancias químicas de forma general. Urio, sodio, los minerales. glucosa, Metabolitos, desechos de fármacos. pequeñas, todo lo que podemos encontrar a través del proceso de filtración. Vuelvo a la pregunta otra vez. El glomérulo, ¿cuáles eran las partes del glomérulo? La cápsula. ¿Para qué servía? ¿La qué en Era especial? la que se encargaba de. Los yuxtaglomerulares. Sí, Yuxtaglomerular. pasa por ahí, ¿verdad? ¿Qué más? Complete la frase. Bueno, que dijo, usted lo escuché. Repita, pues, se acompañe. Detectar la presión arterial y qué hacía con eso. Un mecanismo de compensación y ya ustedes saben, esa petagina que se trataba, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste? Ya dijimos yuxtaglomerular, dijimos presión y dijimos renina secretina, ¿verdad? Dijiste. Monte la historia. Es para secretar potasio y absorber sodio. Absorber sodio y agua y es. Ok, ya tenemos 4, entonces monte la historia. Vuelvo a repetir, yuxtaglomerular, presión, ¿cómo dice? Renina angiotensina y retención de sodio, monte la historia. Exactamente. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que detecta? Hipovolemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el yuxtaglomerular libera la retina, ya sea toda la retina, ahí va para arriba, y se lo sabe, ¿verdad? Y ya cuando llegaba, Entonces, ahora sí, llega al riñón. y secretar potasio, absorber sodio y agua. Entonces lo que se hace es absorber, meter para el cuerpo sodio. Cuando se mete sodio se mete agua, ¿verdad? Porque el mecanismo era restablecer la bulimia. ¿Pero claro? ¿Sí? Ahora, por ahí anda otra función, en ese mismo chuchito anda otra función.
relacionado con la cantidad de sangre. La electroproyectil. Entonces, el sistema juxtaglomerular, las células mesangiales, ellas detectan ahí que está faltando sangre o detectan que está faltando oxígeno, ¿verdad? Entonces, bajo dos mecanismos. Un mecanismo es aumentemos la volemia, lo que acabamos de decir. El otro mecanismo, mándese ya la médula para que no le la coleque. Las células hematopoyéticas. Y para que no se liberar, luego en sangre. ¿Está claro? El problema es cuando no funciona el riñón. ¿Por qué un animal con una insuficiencia renal crónica tiene anemia? O al contrario, ya sabemos que el animal tiene insuficiencia renal crónica, que es parte del protocolo de tratamiento. Darle el electroproyectil o transfusiones o resaca, ¿verdad? Pero el chiste es que ese animal ya viene con una potencia, la anemia. ¿Quedó claro? Pues vamos a ver el número. Entonces dijimos, un aferente y un eferente. ¿Qué más hay en eferente? Por ahí ya dijeron, el aparato juxtaglomerular. ¿Qué más? Por ahí dijeron, ¿qué tipo de epitelio dijeron? Por eso pongamos que aquí viene el epitelio fenestrado. ¿Qué más? Pausa de bombo, este de aquí. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Y los qué? Hay unos cálices renales, pero eso es un mapa, estamos en micro. Viene para acá, entonces, perdón, aquí parte. Entonces aquí viene un tubito, ¿verdad? Todo eso es como un ovillo de. ¿Qué hace así? Estoy inventando, ¿verdad? ¿Qué hace así? Entonces ahora sí, ¿quién es el primer tubo? ¿Verdad? ¿Quién sería este aquí? Henry. ¿Quién sería este aquí? Sal. Y el colector acá al final, ¿verdad? Que es el que ya termina botando las botellas en los cálices, ¿verdad? ¿Qué más me está botando aquí? Vasos sanguíneos ya los dijimos, ¿verdad? Aferente, eferente, y vienen los capilares sanguíneos con el fenestrado, ¿verdad? Que son los que tienen los huecos grandes por donde pasan casi todo. Ahora, ¿quién lo recibe? Tienen que haber vasitos que acompañen los unos para que los. Tiene que haber unos vasitos, exactamente, que se tienen un vasito. De hecho, ¿y qué hacen esos vasitos? La reabsorción. ¿Qué más? Porque tiene que devolverse, exactamente. ¿Quién tiene que devolverse? Va a ser una solución. ¿Qué tiene que devolverse? La gran mayoría de todos. Aquí viene la perorina, ¿verdad? ¿Por qué digo perorina? Porque no ha pasado por los puntos, ¿no? Porque lo que orinamos en el orinar es muy diferente a lo que se filtra, ¿verdad? Aquí se da la filtración, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se da aquí? La reabsorción. La reabsorción, para que al final tener la orina propiamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se devuelve aquí? Elementos de la sangre que vas a utilizar. Ejemplo, glucosa. Mineral. No, recuerden que los glóbulos rojos salen, ¿verdad? Calcio, Calcio, minerales, sodio, potasio, ¿qué más? Aminoácidos, pequeñas proteínas, hormonas, todo eso que el cuerpo tiene que devolver. ¿Quedó claro? Recuerden que esos procesos, la mayoría se dan a dónde? En el proximal, ¿verdad? Y eso básicamente es agua, lo que se recoge. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿qué falta aquí? Los podocitos. Los podocitos, que son un grupo celular. Y entre los podocitos y los endotelios hay algo. Efecto, ¿cuáles son los podocitos? Como en la pared de los vasos. Ajá. Súper importante para el refar. Para el pan. Ajá. A la menos. Pues aquí en el proceso, aquí lo que estoy inventando es la unión
fenestrado, endotelio, más lámina basal. Endotelio fenestrado, pongamos que es la célula endotelial, lámina basal y el pogocito. Entonces, eso es una red de tuberías bajo este concepto, ¿verdad? Una capa de endotelio con un montón de huecos, una lámina basal y un pogocito. Esos son los que hacen que todo lo que esté dentro de la sangre, en su mayoría, salga. Entonces sería la primera, la filtración, ¿verdad? Ahora sí, viene el proceso de reabsorción hasta que tenemos la orina. ¿Quedó claro? ¿Por qué estoy dando esta explicación? Porque cuando se clasifican las lesiones a nivel del riñón, hay lesiones, se clasifican a nivel del glomérulo, a nivel de túbulos y a nivel de intersticio, ¿verdad? Entonces, cuando se valora la lesión a nivel de microscopio, se revisa el glomérulo. Entonces, yo puedo tener lesión renal a nivel glomerular. Voy en microscopio y reviso cómo están los tubos. Yo logro ver lesión de tubos, yo voy a tener un nombre para lesión de tubos, ¿verdad? Y adicionalmente, si alrededor, todo el tejido que está alrededor del glomérulo y de los tubos está dañado, entonces va a ser una lesión intersticial. Entonces voy a tener ¿Cómo fue la intersticial, no? todo el tejido que está alrededor, Bueno. todo el tejido de sustentación, vasos sanguíneos, todo lo que está alrededor de esto. Entonces yo puedo tener una clasificación de riñón, lesión de riñón a nivel de glomérulo, a nivel de tubos o a nivel de intersticio, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de eso? El túbulo sería que como que no, el problema del túbulo es que no se da la reabsorción todo, digamos. El problema es exactamente, entonces, ya sabemos cuál es la función de este, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de este? La filtración, ¿qué más? Bueno, sí, lo de la sangre. El proceso hormonal. ¿Quedó claro? Entonces, si este falla, ¿cuáles van a ser los problemas que vamos a tener? No va a haber filtración, por ejemplo, o no va a haber control hormonal. Si estos fallan, no hay reabsorción. Entonces, lo que estoy haciendo es perdiendo la orina. ¿Cuáles serían las repercusiones orgánicas o sistémicas de que eso esté fallando? Desnutrición, pérdida de hormonas, pérdida de electrolitos, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? ¿Sí? Pero si yo preocupo que se analice eso en laboratorio nada más, pero que yo no tengo que hacer un corte específico del riñón. Para esta patología. La misma que tenga decir, una lesión, pedacitos altos, o si no es lesión, mandarse que vaya a córtex y lesión medular para que se analice la lesión. ¿Y por qué hay que mandar córtex y médula? Para poder observar todo. Porque la regla dice que todos los glomérulos se ubican en la región cortical y los túbulos se ubican tanto cortical como en médula. Entonces ahí les hago un resumen de lo que acabamos de ver, lo que acaban de decir todos ustedes, ¿verdad? Este dato es súper importante, no sé si se dan idea, creo que ya vimos en el laboratorio. La relación. La relación, no sé si ustedes ven quién fue la última perra que hicimos que estaba con problemas renales. ¿Verdad? Recuerden que hay un niño más o menos grande y el otro chiquitito. Recuerden que hemos hablado de eso. Entonces he logrado ver, primero, bueno, esto es un dibujo, pero siempre un riñón sano tiene que ser súper evidente la diferencia del córtex con la región medular. Y si no recuerdas, no se veía, ¿verdad? Entonces, y bajo esta característica, ¿quién sería más grande? ¿La de afuera o la de adentro? Entonces, el córtex en relación a la médula. El córtex es un bordecito, ¿verdad? Y tiene que ser súper evidente poder visualizar, ¿verdad? O que se vea la diferencia entre uno y otro. Y hay que guiarse bajo esta relación, igual como un corazón. ¿Quedó claro? Entonces ya son sinónimos de que ese riñón está sano. ¿Alguna pregunta donde estaban esos? Las pirámides, ¿cómo les decía? ¿Se han traído los triangulitos que yo veía ahí? Que se llaman las pirámides de Mampí, ¿verdad? Que son como, pues que aquí no se logran ver, pero más o menos aquí hay como una pirámide, un triángulo. Sí, cuando uno lo parte la mitad. Ajá, entonces eso se llaman las pirámides de Mampí. Ajá. ¿Alguno de ahí? ¿Alguna función que tengan la duda? No sé si ustedes logran ver ese montón de como maquinitas que se ven ahí en el fondo. Esos serían los glomérulos. Entonces,
si uno es muy fina, a veces, pues, depende de la posición con la luz, uno logra ver un montón como de mini puntitos en la región del cuerpo. Traten de hacerlo, tal vez algún día lo logren, si lo logran observar. Pero tal vez, me cuesta un poco comprender la parte de eso básico. Sí, porque yo diría, o sea, que cuando no las figuras tienen Porque a la hora de descartar aquí, recuerden que el bicarbonato es una de las sustancias que participan en el equilibrio de ácido, ¿verdad? Y el bicarbonato es filtrado en la orina. Entonces, ¿cuál es la bronca? Que yo boto en orina, o sea, a nivel de filtración sale bicarbonato, está claro, y a nivel de absorción no se recupera el bicarbonato. Entonces, ahí, al botar bicarbonato, vamos a entrar de ácidos. ¿Alguna pregunta de ahí, algo? No. No. Y ahí solo para recordarles ya propiamente el fenómeno, lo que hablamos ahí, para que más o menos se lo imaginen. Esa cosa ahí es un revoltijo de células endoteliales, lámina basal y los ovocitos. Básicamente son las estructuras que están ahí hechas de una mancuerna para permitir la filtración, ¿verdad? Y recuerden que es una filtración no selectiva. Si de cierto tamaño va a usar. Pero claro, lo que quiero recordar son estas de aquí. Esas son. ¿Quiénes eran esas células? Son parte del yuxtaclomerular. Pero ellas tienen una función súper importante. Eso sí lo van a ver ahí. Fagocíticas. Ellas son células de defensa, células importantes de defensa que están dentro del tumor. Entonces, de las primeras en alertarse cuando hay un daño, cuando hay un virus, una bacteria, estas muchachas. ¿Ah? O un virus, una leptospira, cualquier cosa que hagan circular, ellas son células participan en las células de defensa. ¿Qué eran las interleucinas? Y los inflamatorios. Entonces, ellas, cuando ellas detectan algo, un daño, un problema, ellas son las primeras a nivel del glomérulo en liberar interleucinas. Automáticamente inician el proceso inflamatorio. No fagocitan, sí. Y fagocitan, tienen la capacidad de fagocitar. Ahora, imagínense ustedes esa estructura aquí bajo un proceso inflamatorio. ¿Perjudica? ¿Ustedes creen que podría mantener el proceso de filtración? No, ahí no dejan pasar nada. Porque ya se altera y se hace más complejo todo el proceso como tal, ¿verdad? Principalmente ¿quién? En el proceso inflamatorio. Bueno, dentro de ese proceso, la lámina basal, esa que está aquí, se inflama. Y al haber la lámina basal más gruesa, no se afectará la filtración. Ahora, eso por un lado. ¿Cuál sería la importancia de la lámina basal en el proceso de reparación aquí? Que es como el que hace el proceso a la... Es la que da la base, el cimiento o la línea para que el resto de las células puedan proliferar y generarse. Si el daño viene a afectarle la lámina basal, ¿qué le va a pasar en el proceso de reparación a ese tumor? Se va a morir porque no tiene cómo regenerar. La lámina basal es súper importante para que haya un proceso de reparación dentro de a nivel de tumor. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso de ahí abajo, verdad? ¿Qué era el ah, no, ese es el de abajo, ¿verdad? Tachen ahí como una. ¿Sí quedó claro las dos? ¿Por qué y cuándo? ¿Y quién? Como cuando dice quién, ¿a quién se refiere? ¿Quién las produce? ¿A dónde trabaja? ¿Qué hace que el proceso produzca? ¿Sí, sí? ¿Está clara la serie? ¿Alguna pregunta, algún detalle que quieran preguntar? Digamos, lo de la eritropoyetina en general, digamos, constantemente la está produciendo para que la médula libere la célula. Exactamente. ¿Cuándo? Cuando el glomerular detecta que está bajando la presión sanguínea o está bajando la oxigenación del aire. Entonces, si hubiera estado matando oxígeno, probablemente se matan los glóbulos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Algo más? Lo de a mí no sé, lo del control hormonal. ¿Qué es el control hormonal? ¿Cómo se? Bueno, rellenan
¿Hay alguna, La digamos, pregunta es si entendés cómo funciona. Sí, sí, sí. Sí. hay alguna variación, por ejemplo, en el caso de las hembras cuando están en un periodo de ovulación y demás, para que no esté teniendo el exceso de hormonas? Eso. No sé, que si no la cantidad de orina, Ah, sí, cuando es más normal, pero normal. bueno, no sé si los estrógenos generarán algún tipo de. No sabía. Ok, entonces ahora sí, ya entendimos y recordamos más o menos lo normal del neurón en sus diferentes partes, macro y microscópicamente, sus funciones. Está claro, ¿verdad? Entonces comenzamos a hablar del daño renal. Y las primeras cosas que tenemos que recordar es eso de ahí. Cuando alguna partecita de la nefrona falla, automáticamente todas las nefronas van a fallar. Está claro, pero si un daño glomerular se va a reflejar en un daño en los túbulos. Un daño de túbulos en mayor o menor grado, para atrás o para adelante. Entonces todas las estructuras se van a ver alteradas. ¿Quedó claro? Y si la nefrona está dañada, automáticamente se pierde la función de riñón. Okay. Cuando una nefrona muere, la otra puede asumir su función. Bueno, y el llega en una hipertrofia. O sea, vamos a dar glomérulos un poquito más naturales. ¿Está claro? Y eso es un daño súper importante, ¿verdad? ¿Qué tenemos por nefrotoxicidad? Se filtra, entonces se da una intoxicación. Es los daños que podemos tener a nivel del riñón producto de las sustancias tóxicas. ¿Está claro? ¿Por qué el riñón, al igual que el hígado, están expuestos o tienen alto riesgo de intoxicación o de daño por toxicidad? Porque ellos son los encargados de generar, sacar las sustancias tóxicas. Entonces, al igual cuando hablamos de hígado, el riesgo que sufre el hígado para poder generar sus funciones, el metabolizar las toxinas, ya lo expone a un riesgo. Igualmente pasa aquí. ¿Quiénes creen ustedes que pueden ser los más afectados en este caso? Cuando hablamos de toxicidad. ¿Ah? Los más afectados. Dentro de las estructuras del riñón. Los glomérulos. Yo podría tener lesión de glomérulos, pero la principal serían los túbulos. ¿Por qué? Porque recuerden que los túbulos, ellos tienen que volver a meter. Entonces, muchas veces, ellos lo que hacen, comienzan a reabsorber sustancias que no tienen que reabsorber. Y esas sustancias se quedan dentro de ellos, ¿verdad? Porque la idea es que no vuelvan a caer en sangre. Entonces, yo puedo tener una alta daño por toxicidad a nivel de tubo, por el proceso de que ya aquí se viene concentrando la orina, ya le voy sacando agua, aumenta la concentración de la sustancia tóxica dentro de la futura orina, ¿verdad? O el epitelio de los túbulos comienza a reabsorber esas sustancias y esas sustancias comienzan a acumularse dentro de las células como tal y consecuentemente la muerte celular. Pero claro, esto es importante porque es que el riñón es un órgano siempre para cualquier medicamento, cualquier sustancia tóxica, siempre hay que empezar en riñones. ¿Pero claro? Okay. Esto de aquí, cómo la función sanguínea, las características del flujo sanguíneo pueden afectar el riñón. Por la hipoperfusión, dice usted. Por ejemplo, vayamos a los procesos de cuando hablamos de edema, por ejemplo, ¿verdad? Todo ese montón de cosas, cuando hablamos de edema, ¿ustedes creen que podría afectar aquí? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, aumenta la presión hidrostática. Empieza a salir más líquido. Exactamente. Entonces, como sean las características sanguíneas o el comportamiento del flujo sanguíneo, también podemos tener repercusiones a nivel de riñón. Igual a una congestión, como cuando hablamos de hígado, por ejemplo, etc. ¿Pero claro? Okay. Y ese concepto que ya ustedes lo manejan, ¿verdad? ¿Qué eran los inmunocomplejos? Un antígeno anticuerpo. La unión antígeno-anticuerpo, que cualquier proceso que esté pasando en el cuerpo, cuando se encuentra cuando anda circulando un antígeno y el anticuerpo lo reconoce, se une y recuerden que eso ya genera un proceso de alerta y inflamatorio, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes los inmunocomplejos a nivel del riñón? Terminan en insuficiencia renal, pero el chiste es aquí. ¿Qué pasa aquí? Se acumulan Es un filtro, entonces depende de la estructura que tengamos formada, antígeno anticuerpo, donde se quedan retenidos los inmunocomplejos. En los glomérulos, en este filtro que tenemos aquí. Y recuerden que la presencia de un inmunocomplejo estimula una respuesta inflamatoria. Entonces, sin ser culpable,
sin que la enfermedad sea propiamente el riñón, vamos a tener un daño o un proceso inflamatorio a nivel de riñón. ¿Por qué? Porque en este filtro se quedan referidos los inmunocompletos. Si se habla de un trombo, ¿el trombo se quedaría pegado más atrás o se queda pegado en esta parte? Depende del tamaño. Si fuera un trombo grande, por ejemplo, ni siquiera llega aquí, ¿verdad? Se va a quedar pegado en los grandes vasos que deberían de las arterias renales. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar de uno de los daños que se daría el daño al glomérulo. Ahora, entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles causas de daños a glomérulos? Esos que les pongo aquí. Veamos y me dicen si los logran correlacionar. Químicos es igual a lo de que estamos hablando de Una sustancia tóxica, exactamente. Ajá. ¿Algo que les genere duda? ¿O no? Staphylococcus de strep. ¿Ah? Staphylococcus de strep. Yo sé que son las bacterias, pero ¿cómo actuarían ahí? Porque la bola de pus que dice usted no. Por eso, digamos, son bacterias circulares. Un detalle importante: ¿cómo pueden llegar los patógenos al riñón? Por sangre, la vía patógena o ascendente, ¿verdad? Problemas de muretra, la vejiga, ureteres y terminan llegando al riñón. Entonces, estas son bacterias que pueden llegar a. Recuerden que estamos hablando de glomérulos. Por diferentes motivos, principalmente patógenos en este caso, van a llegar vía sangre y se instalan en el glomérulo. Y ahí la bacteria comienza a proliferar y causar daño cardiaco de por los ojos. ¿Quedaron claras las causas? Incluso ahí, bueno, también se pueden discutir completos. Exactamente, pero ya propio del riñón, ¿verdad? Es que ese inmunocomplejo que les puse aquí, Es como la niña. no necesariamente tiene que ser un problema de riñón. Puede ser infección de ojo que termina afectando el riñón, o infección sistémica que termina afectando el riñón, o un problema a nivel de sangre, de vasos sanguíneos y afecta el riñón, que es un punto de finalizar. ¿Quedó claro eso? Entonces, ahora sí, ¿por qué les pongo estos nombres aquí? Porque son los nombres que ustedes se van a encontrar en la literatura relacionados con las diferentes patologías. Entonces, una glomerulitis inmunomediada es el término técnico que se utiliza cuando estoy teniendo un daño glomérulo producto de inmunocompletos. ¿Su curativo? Entonces, eso que les pongo aquí son los nombrecitos que ustedes se pueden encontrar en la literatura o cuando el histopatólogo les manda los resultados, esos son los nombres que les van a poder aparecer. Básicamente es un proceso inflamatorio propio del glomérulo. ¿Quedó claro? Ahí nada más pongo los términos para que se vayan ubicando. Y posibles patologías. Esta cara se la vamos a Esa de enlosamiento, bueno, ¿Preguntas de algo aquí? Profe, si nosotros abrimos un niño de lab, estaría no podemos decir que es glomerulitis, porque tiene que ser ahí. ¿Cómo lo mencionaríamos ahí? Es que lo que vas a ver, ya te lo dice. O sea, si vos abrís y te encontrás pus, probablemente te vas a encontrar, o tienes que aplicar este técnico. Porque probablemente vas a ver el pus en la pelvis. O si lo ves que ya está, digamos, vos logras ver el pus en la pelvis renal y metido como en los cortes, ¿sí? Entonces vamos a hacer ¿alguien le va a hacer la mano de pus? sí, esa de enlosamiento de la lámina basal, porque el líquido es milagroso. Pues quedó clara esa diapositiva. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, viene un daño a nivel de glomérulo, consecuentemente la muerte de esa necrosis de los glomérulos como tal. ¿Quedó claro? Entonces, primero, ¿quién se está muriendo? Las células endoteliales y los podocitos. ¿Quedó claro? Engrosamiento de la lámina basal, que lo que hablamos del proceso inflamatorio, lo que hace es que la lámina se haga más gruesa. Las consecuencias que tenemos producto de ese daño al glomérulo. ¿Quedó claro? Ok. Un proceso inflamatorio trae células de defensa. ¿Quedó claro? Exactamente, por todo el proceso inflamatorio. Esas son las consecuencias como cualquier otro tejido que ustedes ya conocemos. ¿Quedó claro?
Entonces, si ustedes en algún momento logran leer la palabra glomerulitis membranosa, ¿a qué lo van a relacionar? Que un rozamiento de la lámina basal. Entonces, en el reporte de histopatólogo les va a decir ese término aquí. ¿Qué significa? Que a nivel de glomérulo tenemos un rozamiento de la lámina. ¿Verdad? Eso sería a nivel de glomérulo. Lo que estamos hablando de glomérulo, exactamente. Causas y consecuencias. ¿Quedó claro? Si dice una glomerulitis proliferativa, vamos a pensar que es entonces gran cantidad de presencia de células de defensa dentro del glomérulo. Que ustedes ponen atención. Anda más o menos parecido el término. Lo que quiero recordarles es que lo que estoy poniendo en los cuadros es terminología que se utiliza para describir lesiones o patologías a nivel renal. ¿Está claro? Ok, yo voy a ver. Pero claro, está ahí. En esa parte donde dice los segmentos de la lámina basal, obviamente se va a ver afectado directamente el proceso de cicatrización. Aquí estamos en el proceso inflamatorio, ¿verdad? Luego viene el proceso de cicatrización. Cuando retiro la causa, ¿verdad? Ejemplo, materia leptospira, materia colinobacterium, etcétera, etcétera, viene el proceso de cicatrización. Bajo tres características: vuelve a la normalidad parcialmente o queda completamente fibrosado. ¿De qué depende que vuelva a la normalidad? De los componentes. A nivel de glomérulo, ¿de qué depende? De la lámina basal, exactamente. Entonces, en este caso, si la lámina basal no es un tamaño normal, se puede. Por eso, ya cuando pasa el proceso de tiene inflamatorio, si todavía conserva la lámina basal, ese glomérulo puede volver a la normalidad. ¿Quedó claro? Entonces, ahora sí, cuando el glomérulo está dañado, ¿qué es lo que se genera? Una proteinuria. ¿Qué es proteinuria? Proteínas en orina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que esto de aquí está botando todo y los túbulos no están logrando de absorber. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la consecuencia a nivel sistémico? Que baja la presión. Exactamente. ¿Y eso cómo se manifiesta? Ascitis, edema, retención de líquidos, como ustedes quieran llamar. ¿Quedó claro? ¿Ok? Ok. Y ya se desenlace. Ya vamos a hablar de cicatrices. Si yo hago, por ejemplo, tanto termograma como química, se me vería reflejado al mismo tiempo la proteína y la proteína, se me vería primero También depende de la cantidad de días, pero en los exámenes de sangre y de orina te va a aparecer las características. Pero la verdad que yo puedo tener la afectación solo en uno o en dos también, ¿verdad? Que ahí viene el término, igual cuando hablamos de hígado, aquí recuerda que en hígado dijimos lesión hepática o daño hepático y el fallo hepático, ¿verdad? Que eran cosas diferentes, ¿verdad? Igual aquí hablamos de lesión renal y hablamos de fallo renal. Y aquí también hay un porcentaje. Exactamente. ¿Cuándo podemos hablar de fallo renal? Del 70%. Hay unos que dicen 70 y otros que dicen 75%. Entonces, si tengo 2 millones, ¿qué quiere decir? Que uno ya. Se escuchó uno, si del otro me quedó uno, Corto, un 50% ¿quedó claro? Entonces, y eso es lo complicado de estas enfermedades, porque la misma va a comenzar a manifestar la sintomatología relacionada cuando ya yo tengo perdido básicamente millones y medio completado. ¿Está claro? ¿Sí quedó claro? ¿Está ahí? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces ahora sí, ahí les pongo fotos de lesiones renales. No sé si logran ver ahí alguna característica particular. No sé, se ve un poco la relación exactamente. Y ese que se señalado en el Y no sé si ustedes logran ver aquí un montón como de puntos ahí. Habría que ver el detalle, pero da una apariencia como si fueran microabscesos, ¿verdad? O puede ser tejido fibroso. El chiste es que ya yo estoy viendo estructuras que no son normales de ver. Y Pero no claro, tiene mucho la diferencia que usted mencionaba. exactamente. Pero ahí a modo de ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces, quedó claro, ese es un tipo de lesión a nivel de glomérulo, ¿verdad? Ahora pasamos a hablar de lesión a nivel de tubos. La literatura la puede llamar de necrosis tubular aguda o también se puede llamar de nefrosis. Pero claro, pues son términos relacionados. Cuando ustedes lean la palabra nefrosis, van a relacionarla con un daño tubular. ¿Pero claro? Ahora sí.
¿cuáles podrían ser las posibles causas? Así que todo, bueno, no sé. Son muy repetidas, exactamente, son muy parecidas, ¿verdad? Entonces yo puedo tener causas infecciosas y no infecciosas. Causas infecciosas, cualquier virus o bacteria. Causas no infecciosas, Medicamentos. un medicamento, una toxina, ese tipo de cosas. ¿Quedó claro? Que lleguen por sangre o por ascendencia. Ah, O que lleguen por sangre. que puede llegar por sangre, puede llegar de forma ascendente, ¿verdad? Puede ser isquémico o hipovolémico, ¿verdad? Entonces, una isquemia me puede generar infartos, ¿verdad? Una hipovolemia me puede generar. ¿Cuál es la consecuencia de la hipovolemia? Hipoxia. Hipoxia. ¿Y cuál es la consecuencia de la hipoxia? Vamos muriendo poco a poco las células, ¿verdad? Profe, ¿y por qué vómito? Ah, ¿Vómito? la deshidratación. Entonces vean aquí. Causas de isquemia. Descubren ahí causas de isquemia. Tumor y subloritos. ¿Y esos qué serían? Las consecuencias. No. Hipovolemia y Pues un cuadro anafiláctico me puede generar hipovolemia. ¿Por qué? Por proceso inflamatorio. Porque aumenta aumenta la presión de la permeabilidad Muscular. del vaso, ¿verdad? El fallo cardíaco me puede generar hipovolemia. Claro que se lo sabe, ¿verdad? El vómito, la diarrea me puede generar hipovolemia. Sí. Ahí va. Todos estos relacionados con estas dos de aquí. ¿Quedó claro? Anemias hemolíticas. ¿Qué es una anemia hemolítica? Sabemos que es anemia, ¿verdad? Sí. Entonces, anemia es pérdida de qué tipo celular. Glóbulos rojos. ¿Y hemolítica? Destrucción del glóbulo rojo. Pero recuerden que yo estoy haciendo análisis, ¿verdad? Recuerden que hay diferentes tipos de anemia, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los tipos de anemia? ¿Verdad? Pero el chiste es que, pues, sí recuerdan esos patógenos, ¿verdad? Va a decir Son ejemplos de patógenos que vienen y me generan una gran destrucción de glóbulos rojos. Entonces, al haber destrucción de glóbulos rojos, ahí me va a afectar las características de la salud. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Por qué pongo hemoglobina yo aquí? Porque hay mucha orina. Por el resto. Sí, porque hemoglobina. Y viene el término, entonces, voy a aclarar por aquí que las músicas. por la ruptura de sí. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay células sanguíneas, glóbulos rojos en sangre, y eso es lo que es. Hemoglobina. ¿Y eso? Ahora aquí. ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llama la proteína de los globos, de los músculos que capta el oxígeno? La mioglobina. Entonces, si yo tengo mioglobina hemolítica, ¿qué quiere decir? Que hubo destrucción del músculo y esa mioglobina cayó en sangre, fue filtrada en el riñón y salió en la orina. Hemoglobina, perdón. ¿Qué quiere decir? Hemoglobina. Que hubo destrucción de glóbulos rojos, se libera la hemoglobina y esa hemoglobina llegó a vasos sanguíneos, perdón, llega al riñón, es filtrado y sale en la orina. O algún sangrado, algo que hace que llegue sangre a la orina como tal. ¿Quedó claro? Si sabemos la diferencia ya, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver la orina? Profe, El chiste es ahora cómo vamos a diferenciar. profe, tengo una duda. Sí, Más o menos, ¿verdad? Pero
tumor, un cálculo, algo que genere una lesión a nivel quedó claro, a nivel de péndulo renal, algo que me genere un sangrado en el proceso. El chiste es que yo voy a ver la sangre más roja, menos roja, muy negra, como ustedes quieran, pero el chiste es que ahora me toca a mí ir al laboratorio para ver por un lado, para evidenciar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Incluso hay unas pruebas de sedimentación que yo no recuerdo porque hay una que se siente y la otra que no se siente. No me equivoco, pues esta. Que llevo la orina ahí parada, si al brazo, media hora después, toda la parte roja se va para el fondo y ya me queda normal, creo que es esta y se me olvida es esta. No me acuerdo de ella. Quedaron claros los tres términos. ¿Qué falta? Ahora sí, por intoxicaciones, ¿cuáles son sustancias comunes de intoxicar? ¿Las conocen o no las conocen? Yo recuerdo que el loco hablaba de caprino. ¿Ah? Por floco, caprino, me parece. ¿Es común? No es común, la literatura lo cita, pero el chiste es que la historia siempre cuenta, y la que se cuentan es que, por ejemplo, digamos, baterías de cambio que se hacen los cocheros, por ejemplo, los animales de los chicos, yo voy a decir. ¿Qué es monencina, bro? Esa ya la conocemos, ¿quién me recuerda? ¿No la presentó vos? ¿Sí, vos? Yo, no. Ah, sí, es cierto. ¿Quién sabe entonces? Eso es lo de los para la coccidia o algo así. No creo cómo se llama. Los ionóforos, creo. Era intoxicación con ionóforos, ¿no? Son los famosos ionóforos. Entonces, conocíamos ese y cuál era el otro. La sazolita, algo así. Entonces, se utiliza, se agregan en los concentrados para control de específicamente la coccidia. tipos de coccidia, ¿verdad? Entonces, hay uno especial para caballos, uno especial para terneros, uno especial para hechicera, que las especies eran sensibles y se comían nosotros dentro de eso. Bueno, era la que conocíamos, ¿no? Monenciana, creo que más bien lo conocíamos. La sazolita. Ionóforos. Ese es el nombre genérico del fármaco. Entonces tenemos la monencina y la sazolita. La salocita, la sazolita. La La sazolita. La sazolita. ¿Sí? Es la solucí, no, La sasolita. Es que pues solamente escrito mal. Nunca pero lo aprendí. Se nota. Y si no me equivoco, no sé si estuvieron el año pasado, pero el de ojos también. ¿Sí me acordé? Si no me equivoco, el año pasado también. ¿Sí te quedó claro? ¿Quién de los dos? ¿Algún otro de ahí? No. Las micotoxinas igual pueden entrar a forzar. Las micotoxinas vienen en alimentos, entran en sangre, el hígado, desbarata el hígado, puede desbaratar el riñón, puede desbaratar el cerebro, puede el útero, los ovarios, no, tiene que entrar por Profe, las tetraciclinas no eran, pero la de los huesos y los dientes que los manchaba. Por ejemplo, digamos, nunca en la vida, cachorros. Nunca. Yo un señor de Orotina que descubrió que la famosa medicina sirvió para el colesterol, para el azúcar. Entonces, Para el cáncer, la gente se la toma. para todo, ¿verdad? El secreto de la fertilidad, todo. ¿Verdad? Y entonces el señor, el chiste era que había que tomar una cucharadita en el hilo. Entonces inventó que cada familia tomara cucharadita en el hilo, incluyendo un chiquito de 5 años. Entonces al chiquito le estaba dando tetraciclinas en un proceso de formación, ¿verdad? Del cuerpo como tal, el hilo te remitía tetraciclinas. Pero recuerden, nunca animales pobres. Muy bueno. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Sí está claro por qué son más conversos los tubos de daño? Por la filtración. Preguntas o comentarios. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de tener un daño a nivel de túbulos? Básicamente, ¿qué sería? Si los túbulos no están funcionando,
No hay Ahí se pasa todo restricción. ahorita. No hay reabsorción, exactamente. Dentro de los cubos, la lámina basal, ¿dónde está más o menos? Ahora, entonces, ¿dónde está la lámina basal dentro de los? Supongamos que ese es el tubo contorneado, ¿verdad? Aquí viene el vaso sanguíneo. En el medio viene la lámina basal. Entonces, esta lámina basal, igual hay que conservarla para que pueda haber la regeneración, ¿verdad? Si no tenemos lámina basal, ¿qué va a pasar con esto? Tejido fibroso. ¿Está claro? Ok. Yo puedo llegar a tener el que no orina, orina poco, exactamente. ¿Cuáles son las posibles causas? Porque el tubo se obstruye, ¿verdad? O es de líquido. Recuerden que aquí el chiste es que el tubo está dañado, las células epiteliales se pierden, entonces puede haber paso de líquido hacia el intersticio. El líquido que debe salir en la orina no sale en la orina porque pasa a acumularse dentro del intersticio del riñón. O, como hay una muerte celular, hay una descamación, puede haber una obstrucción de los tubos y, consecuentemente, ausencia o poca orina. ¿Quedó claro? Ahora viene el detalle súper importante. ¿Se puede o no se puede reparar? Sí se puede reparar. ¿De qué depende? De las condiciones. Primero, y característica súper importante, es un epitelio que tiene alta capacidad de regeneración. Pero dependemos de quién? De la lámina basal. Si perdemos la lámina basal, difícilmente puede haber un proceso normal de preparación. ¿Cuánto dura en promedio no, el rango? Una reconstrucción del riñón entre 21 a 56 días. Entonces, bajo estas condiciones tenemos, para que no se les olvide porfa, animales que han pasado por daño o lesión del riñón, hay que chinearlos básicamente dos meses, ¿verdad? Para permitir que este proceso se dé de la mejor forma. Si perdemos la lámina basal, ¿qué es lo que toca? Fibrosis. Igual pasa para los rebeldes. Si perdemos la lámina basal, entra la fibrosis. Y entonces, a partir de ahora sí, ese proceso de fibrosis, ¿asumo automáticamente fallo renal o no asumo fallo renal? Hasta llegar a un 75%. Entonces, la presencia de fibrosis no quiere decir un fallo renal, quiere decir una lesión renal, pero no un fallo renal. ¿Pero claro? Sí. Hace 53 minutos. Sí, 53 minutos. ¿Ven la foto? ¿Qué ven? Riñón, color normal o anormal. ¿Qué es lo que tiene anormal? Está muy oscuro. Está muy oscuro. ¿Cuáles son las causas? Eso, sí. Pues, ¿qué quiere decir ese color? Que por el riñón está pasando células sanguíneas o hemoglobina o bioglobina. Y por eso le da ese color, esa pigmentación alterada al riñón. Entonces, cuando se encuentra en un riñón así, ¿qué es lo que va a pensar? Por ejemplo, en intoxicaciones por plomo en pequeños rumiantes, eso es lo que se va a ocurrir. ¿Está claro? No, porque aquí lo vemos oscuro. La congestión se puede ver un poco más. No, digamos, pero como aumenta la concentración de sangre, lo podemos ver más rojizo, ¿verdad? Pero así oscuro, como se ve aquí, lo vamos a relacionar con eso. ¿Quedó claro? Y les repito, en flow